El siervo de Jehová, el versículo 13 del capítulo 52 que acabamos de leer, inicia así: he aquí mi siervo será prosperado. He aquí mi siervo. ¿Quién es el siervo de Jehová? Tendríamos que decir inmediatamente el siervo de Jehová, a quien se refiere es el Señor Jesucristo. ¿A quién se refiere? Repito, el siervo de Jehová. ¿Quién es el siervo de Jehová? Es el Señor Jesucristo. Y este pasaje que acabamos de dar lectura es quizá uno de los más sobresalientes, un pasaje que nos narra con lujo de detalle la obra y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos ya concluyendo este mes de septiembre, mes de evangelismo. Dijimos que íbamos a tomar este libro para estar viendo algunos pasajes que nos hablen específicamente sobre la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, y este pasaje podríamos decir que es un pasaje culminante, un pasaje muy sobresaliente, un pasaje que nos narra toda la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y al ver este pasaje y al estudiar, ya les he mencionado algunas cosas sobre este libro de Isaías, pero al ver este pasaje podemos ver básicamente tres cosas que son las que voy a hablar en este momento sobre la obra redentora del Señor Jesús, pero es muy, muy interesante y lo he estado puntualizando y quiero recalcarlo. Esto se escribe 8 siglos antes de que el Señor Jesús viniera, y es tan maravilloso ver la forma tan descriptiva en que hace del Evangelio. ¿Cuáles son las tres cosas que yo veo en este pasaje? ¿Qué es lo que Dios va a hacer? En el pasaje nos describe qué es lo que Dios va a hacer, por qué lo va a hacer, y vamos a decir que Dios va a hacer todo eso a través de su siervo. ¿Cómo lo va a hacer? Repito, lo va a hacer a través de su siervo, pero además detalla lo que eso representa y lo que significa hoy para nosotros. Repito, detalla lo que eso representa y lo que eso significa hoy para nosotros, sus hijos. ¿Qué es lo que nos dice el capítulo 52? Si ustedes tienen abierta su Biblia, el capítulo 52, el subtítulo, que no leímos esa parte al principio, dice: Dios librará del cautiverio a Sión. ¿Sí? Ya se fijaron en esa parte, como dice al principio. Nos dice que Dios va a librar a su pueblo, y sí, me gustaría que tengan ahí abierta su Biblia. Y dice que Él es el que va a librar o liberar a su pueblo. Es Dios mismo el que va a hacer la obra para que su pueblo sea libre. Dios había librado a su pueblo y había sacado a su pueblo que estaba oprimido allá en Egipto. Dios iba a librar ahora a su pueblo también de los asirios, se describe en este pasaje, pero hoy podemos darnos cuenta que tanto la vez que Dios sacó a su pueblo de Egipto como cuando Dios lo libera también del cautiverio, son eventos que son figuras de la obra de salvación, de la obra que Dios quiere hacer con su pueblo cada día. Fíjense el versículo 3 al 6, ahí de ese capítulo 52, que no lo leímos, y le está diciendo a su pueblo, fíjense: porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. O sea, te vendieron muy caro, costaste muy caro, pero yo te voy a rescatar sin dinero. Porque así lo dijo Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempos pasados para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hace aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día,
por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, porque por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. O sea, ¿quién iba a librar a su pueblo? ¿Quién fue el que, o quién es el que iba a rescatar a su pueblo? Dios mismo. ¿Por qué? Aquí podemos ver dos cosas grandes. Una, la primera, porque Dios ama a su pueblo y ve por las situaciones que está atravesando. Pero una cosa que también es interesante y que se debe resaltar es que Dios iba a rescatar a su pueblo también porque su nombre estaba siendo blasfemado. Muchos hablan del pueblo de Dios como, uy, eso que es el pueblo de Dios. Y ve por las que está pasando. Uy, eso que es el pueblo de Dios. Y eso que se dice cristiano, vean qué cosas les pasan a los cristianos. Y si Dios fuera su Dios, ¿realmente estarían pasando por esas cosas? Si se fijan, y Dios dice, yo voy a rescatar a mi pueblo. Voy a rescatarlo por la situación en la que se encuentra, porque él no puede salir de esa situación por sí mismo, pero también Dios va a rescatar a su pueblo por él mismo, porque él le ha prometido a su pueblo, y Dios no permite tampoco que su nombre sea blasfemado. Probablemente nos hemos sentido caídos, nos hemos sentido humillados, nos hemos sentido que no valemos tanto o no vemos las cosas claras hacia adelante. Probablemente como cristianos o como personas podemos sentir en algún momento cierta intranquilidad, desconfianza, ansiedad, ¿verdad? Que son las enfermedades de hoy en día, la ansiedad. Pero lo que Dios está diciendo es que Él va a liberar a su pueblo. Dos cosas, entonces, repito, la situación en la que se encuentra su pueblo y porque Dios está llamando a que su nombre no sea blasfemado. Versículo 5, fíjense, y ahora, ¿qué es lo que dice? ¿Qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y que en él se enseñorean, ya lo leí hace un momento, lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado tu nombre. Al leer este pasaje, fíjense lo interesante, esto es algo que hay que llamar la atención, porque fíjense, el pueblo se encuentra en una situación, pero hay buenas noticias. Y hay que traer las buenas noticias. Y hay que darle las buenas noticias, que Dios lo quiere sacar de esa situación, de esa condición. Y qué interesante es leer estos versos cuando habla acerca de dar las buenas noticias. Versículo 7. A ver, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen las alegres nuevas, de los que anuncian la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica, ¿qué? Salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de atalayas, los atalayas no son los testigos de Jehová, ¿verdad? Los atalayas son los vigías, los atalayas son los que anuncian, los que estaban viendo hacia el horizonte qué es lo que estaba pasando. El atalaya tenía la obligación de estar al pendiente, es el vigía. Voz de atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verá que Jehová vuelve a traer a Sión. De la situación en la que se encuentra el pueblo oprimido, cabizbajo, sobajado, porque en esa condición se encontraba su pueblo, Dios lo va a rescatar. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová, esta figura también es interesante, desnudó su brazo, es decir, como que se hizo así, a ver, ¿sí han visto? Se arremangó. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a hacer? Ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra, verán la salvación del Dios
nuestro. Entonces, nos describe primeramente el pasaje, ¿qué es lo que Dios va a hacer? ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Dios va a liberar a su pueblo. Repito, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Dios va a liberar a su pueblo. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Que es algo interesante de lo que nos habla este pasaje. Aquí viene pues lo importante, la participación, podríamos decir, porque Dios lo va a hacer a través de un caudillo. ¿Quién es ese caudillo? Ese caudillo es el que va a salvar a su pueblo. Ese caudillo es Cristo el Señor. Y aquí en nuestro pasaje le llama el siervo. Mi siervo, mi siervo. ¿Quién es el que va a liberar a su pueblo? Mi siervo. Y aquí hay cosas primero que hay que llamar la atención. Ese versículo 13 dice el pasaje que Dios va a poner a su siervo, ¿qué? Muy en alto. Versículo 13 nada más. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido, será exaltado y será puesto, ¿qué? Muy en alto. La Biblia enseña en muchos pasajes cómo el Señor Jesús ha de ser puesto muy en alto. Filipenses 2 dice que toda rodilla se va a doblar delante de su presencia, delante del Señor Jesús. Toda rodilla se va a doblar. Y el libro de Apocalipsis presenta varias figuras. El capítulo 1 nos presenta a un Jesús muy distinto del que muchos están acostumbrados a ver. El capítulo 1 nos presenta a un Jesús con ojos de fuego, con una espada en su boca, con pies de bronce bruñido. Pero los capítulos 4 y 5 nos hablan acerca de la adoración celestial al único que es digno de recibir la gloria, el Cordero, el Cordero. Entonces, la Biblia entera nos habla acerca de cómo el siervo del Señor va a ser engrandecido, va a ser alabado. Y este pasaje empieza diciendo eso y termina diciendo eso. Fíjense, el versículo 12 del capítulo 53, la primera frase del versículo 12, capítulo 53, dice: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús. Por todo lo que Él iba a hacer, por eso, por esa obra maravillosa de Él, es que iba a ser engrandecido. Entonces, ahora viene la descripción de cómo iba a lograr la salvación este caudillo, cómo iba a lograr la salvación para cada uno de nosotros este caudillo. Y lo primero que dice es que iba a ser desfigurado. Tal sería la golpiza que recibiría que la imagen de su rostro no se iba a poder reconocer. ¿Cómo? Como que es algo contrastante, ¿verdad? Bueno, Dios lo va a exaltar, pero tiene que ser golpeado, humillado, y esto, fíjense, así es lo que está describiendo el pasaje. Versículo 14 del capítulo 52. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurada de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y ahí es donde podemos entender pues que esa película de la Pasión de Cristo, algunos de ustedes yo creo que la han de haber visto ya, se queda corta con la forma en que el Señor Jesús iba a ser tratado o fue tratado. Se queda corta porque a veces tenemos una imagen de Jesús, una imagen que nos han creado, y aún esa imagen que se vio en esa película
nos habla este pasaje que se queda corto, porque iba a ser, dice, desfigurado. Y los primeros versículos del capítulo 53 nos sigue hablando acerca de cómo iba a tener este caudillo, este siervo del Señor, la salvación para nosotros. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. Y sigue hablando, fíjense esta parte. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. ¿Cómo? ¿El caudillo, el siervo de Jehová? ¿El Cristo? ¿Iba a padecer todas estas cosas? ¿Iba a sufrir él mismo esto? Pues no era un gran guerrero que venía a luchar y a vencer a todos sus enemigos. Y es lo que muchas veces como que nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas nos lleva a creer o a atender, o fue también la gran confusión que tuvieron los fariseos en aquel momento y el pueblo de Israel en aquel momento cuando gritaron crucifícale, crucifícale, porque ellos tenían la imagen del Cristo como alguien que venía a vencer, a triunfar sobre sus opresores, los romanos, y ellos pensaban que el Cristo, el caudillo que venía, iba a traer victoria, iba a levantar a ejércitos, se iba a salir a luchar en contra de estos opresores. Pero lo que el pasaje aquí nos está describiendo es algo completamente diferente. Completamente contrastante. Iba a vencer, iba a triunfar, iba a traer la victoria a través de su sufrimiento, a través de las cosas que él mismo iba a atravesar. Versículo 7, ya lo leímos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado en su generación. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y aquí hay varias cosas que si las fuéramos analizando una por una, pues nos llevaría bastante tiempo. Vamos a ver solamente algunas de estas cosas. Dice, angustiado él y afligido. Y entonces podemos imaginar al Señor Jesús ahí en el huerto de Getsemaní. ¿Cómo estaba él? Angustiado y afligido. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo pienso, sino como tú lo piensas. No abrió su boca. En ningún momento abrió su boca para reclamar. Si abrió su boca fue para perdonar, ¿verdad? ¿Se acuerdan las 7 palabras en la cruz? Padre, perdónalos, ¿por qué? Porque no saben lo que hacen. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Tengo sed. No abrió su boca para reclamar. Y una cosa bien interesante es aquí el cordero. La figura del cordero, como cordero fue llevado al matadero. La Biblia presenta la figura del cordero en varios pasajes, pero todos esos pasajes apuntan hacia Cristo, el Cordero de Dios. Fíjense, en la Pascua, ¿qué fue sacrificado? Un cordero. ¿Para qué? Para que la muerte no tocara el hogar, ¿sí? Para ser librado. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Sacrificar el cordero. En los sacrificios que se ofrecían y todo lo que se describe en el Antiguo Testamento sobre cómo debía el pueblo expiar sus pecados,
¿Qué era lo que se tenía que sacrificar? Un cordero. ¿Por qué el cordero? Porque el cordero era dócil para ser sacrificado. El carácter del cordero y la forma de ser cordero tenía que ver con esto. Y entonces el cordero, que es el Señor Jesús, Él sufriría por todas nuestras faltas, por toda nuestra violencia. Entonces, ¿cómo iba a salvar Dios a su pueblo? Fíjense, dijimos, ¿qué es lo que Dios iba a hacer? A liberar a su pueblo, a rescatarlo, ¿verdad? Así como lo rescató de Egipto y los rescató de los asirios y a nosotros nos rescata de nuestras situaciones, Dios quiere rescatarnos. ¿Cómo lo iba a hacer? A través de un caudillo. ¿Quién era este caudillo? El Señor Jesús. ¿Qué es lo que tenía que hacer este caudillo? Sufrir lo que nosotros teníamos que sufrir. ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor Jesús tenía que sufrir de esta manera? Simple y sencillamente para expiar nuestros pecados, para sanar la enemistad que hay entre nosotros y Dios o entre Dios y nosotros. Nosotros le ofendemos a Él y nosotros necesitamos reconciliarnos con Él, pero nosotros no lo buscamos para reconciliarnos. Él es el que nos busca para que nos reconciliemos. Fíjense, algo que describe muy puntualmente este pasaje, versículo 10, ¿para qué lo tenía que hacer? Fíjense, es Dios con su siervo, y ¿qué es lo que dice? Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole para padecimiento, por cuanto haya puesto su vida en expiación por el pecado. Ese texto me parece clave, importante. Sí, Dios llevó a su siervo, ¿para qué? Para que fuera quebrantado y lo sujetó al padecimiento hasta que Él haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Qué es expiación? ¿Qué quiere decir la palabra expiar? Propiamente, si ustedes van al diccionario, la primera connotación que van a encontrar tiene que ver con borrar las culpas. Y se habla, por ejemplo, un delincuente expía sus culpas cuando sufre la pena impuesta por los tribunales. O sea, a este delincuente lo sentenciaron a 20 años de prisión. Bueno, cuando estuvo ya 20 años en la prisión, ya expió su culpa, ¿no? A aquel lo condenan a cadena perpetua. Bueno, pues cadena perpetua. ¿Cuál es la culpa del pecado? ¿O cuál es la sentencia por el pecado? ¿O cuál es la paga del pecado? Lo dice así literalmente la Escritura. La paga del pecado es muerte. Entonces, fíjense qué tan descriptivo es este versículo cuando dice que Dios llevó a su siervo para que sufriera hasta que Él haya muerto para expiar el pecado. Nosotros tenemos la deuda con Dios y Dios desvió a su siervo o envió a su siervo para que pagara nuestra deuda. Bueno, también en la palabra expiar dice borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio, padecer trabajos a causa de desaciertos o malos procederes, purificar algo profano. Y lo que Dios hace a través de Cristo Jesús es purificarnos. Y fíjense cómo lo describe en una forma tan puntual. Versículo 4, que no lo habíamos leído. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Sufrió qué? Nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por aceptado, por herido de Dios y abatido. El versículo 5 lo describe en una forma, o sea, Él es el que está llevando nuestras culpas. Mas Él herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. A pesar de que todos nos descarriamos, dice el versículo, y como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios llevó en él el pecado de todos nosotros. Y aquí lo hemos expresado varias veces y lo voy a repetir en esta cosa. ¿Es bueno creer en Dios? Es bueno. ¿Es bueno creer en Jesús? Es bueno creer en Jesús. Pero no basta creer en Dios y creer en Jesús. Mucha gente cree en Dios y cree en Jesús. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice que debemos de creer? Y este pasaje es muy puntual en eso. Tenemos que creer primero sobre nuestra condición de estar presos, de estar esclavizados, reconocer que nosotros no podemos salir de esa condición por nosotros mismos, que solamente Dios a través de su caudillo puede liberarnos de esa condición. Tenemos que creer que ese caudillo es Cristo Jesús y que ese sacrificio en la cruz del Calvario es el que nos da vida. Hablamos este mes de libertad y este pasaje está hablando sobre ser libres, sobre ser salvos, sobre dejar esa condición. Y lo que Dios quiere es sacarnos de nuestra condición, llevarnos a un lugar mejor. Su presencia, la comunión con Él. Fíjense, dice, Él llevó el último versículo del capítulo 13, donde dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Y dice, habiendo Él llevado el pecado de muchos. O sea, Él llevó nuestros pecados y orando por los transgresores. No solamente es creer en Jesús, sino es creer que yo tengo una deuda y que Jesús pagó mi deuda. No solamente es creer en Dios, es creer que Dios envió a Jesús para que pagara mi deuda y que Él pagó mi deuda. Que soy libre. Y aquí voy a concluir con algo. Fíjense, al final del capítulo, en el capítulo 52, antes de entrar al versículo 13, donde leímos, versículo 11 y 12, dice lo siguiente: apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. ¿Por qué quiero llamar la atención a esto? Si ponemos atención, lo que está diciendo el texto es: se va a realizar el sacrificio por la expiación de todos ustedes. ¿Se acuerdan los sacerdotes cuando iban delante del tabernáculo, al santuario? ¿Qué tenían que hacer los sacerdotes? Tenían que purificarse, lavarse y todo. Y entonces este texto está muy en acorde con lo que nos está describiendo el pasaje. El cristiano, el que entiende lo que este sacrificio representa, tiene que apartarse. Si entiende lo que todo esto representa como la obra de redención de nuestro Dios, hay que apartarnos. ¿Por qué? Porque el sacrificio del Señor se hizo, se realizó. Hay que vivir, porque no saldréis apresurados. Ya no hay huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros
y os congregará el Dios de Israel. La muerte del Señor Jesús fue una muerte vicaria. ¿Qué quiere decir eso? Una muerte en nuestro lugar. Pero tenemos que reconocerlo. Cristo murió en mi lugar. Cristo murió porque yo tenía que morir, pero Él fue el que ocupó mi lugar para darme nueva vida. Si no entiendo eso, no he entendido el Evangelio. Si no estoy viviendo eso, en consecuencia, y me aparto para vivir para Dios, no he entendido el Evangelio. Si no estoy dando las buenas noticias de que Dios quiere liberarnos, no he entendido el Evangelio. Crean que la responsabilidad de compartir lo que dice la palabra de Dios es grande. Y a veces decimos, Señor, dame las palabras para poder explicar y que todos lo podamos entender. Porque si no lo entendemos, si lo hemos escuchado, o a lo mejor lo entendemos y no lo queremos experimentar o vivir, entonces es duro las consecuencias que eso tendrá sobre nosotros. La invitación en esta hora es para cada uno de nosotros. Ahí está el mensaje. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús, a través de su sacrificio. Es muy sencillo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Reconocer mi condición de pecado, arrepentirme de esa condición de pecado y dejar que sea Él quien me limpie a través de su muerte en la cruz del Calvario. Léanlo detenidamente, hermanos, y reflexionemos cada uno de nosotros sobre lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te suplicamos tu gracia, tu bondad en nuestras vidas. Te suplicamos, Señor, que seas tú el que pues nos haga ver y entender, saber. Señor, danos de tu gracia para hablar de tu obra maravillosa en la cruz del Calvario, de la obra de Cristo Jesús. Señor, manifiéstate con poder en nuestras vidas y haznos entender todo lo que tú has hecho por nosotros y actuar en consecuencia. Actuar reconociendo esa obra maravillosa por nosotros en la cruz del Calvario. Dejar atrás nuestras prácticas que no te agradan y buscar servirte y honrarte en todo. Pues te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.